Señores expresidentes, Laura Chinchilla, César Gaviria, gracias por estar con nosotros. Obviamente hay que empezar por la pregunta que los convoca aquí en Cartagena. ¿Cómo era el Hugo Chávez que ustedes conocieron, presidenta Chinchilla? Bueno, yo creo que a diferencia del presidente Gaviria, quien lo trató por muchos más años, yo conviví en términos de compartir periodos de gobierno relativamente poco, fueron 3 años, del 2010 al 2013, ya que él murió en el 2013, pero sí recuerdo por lo menos 2 o 3 momentos que me dejaron, digamos, impresiones importantes en relación, por lo menos con lo que yo percibí. Sí. La primera es que era un hombre muy vital, la primera vez que lo conocí, un hombre vital, se hacía sentir sin lugar a dudas, llenaba los espacios con un gran carisma, sumamente apasionado en las ideas que defendía, no dudaba nunca de ellas y con una gran ascendencia sobre un grupo, un bloque de naciones muy grande de nuestro hemisferio, particularmente algunas naciones de Centroamérica y del Caribe. Ya posteriormente, en la medida en que fuimos estableciendo algunos vínculos y a propósito de algún conflicto que tuvo Costa Rica con Nicaragua, pues sí, bueno, terminé por convencerme de que en el fondo él básicamente articulaba un bloque muy ideológico, de manera que todos aquellos que no necesariamente compartíamos a pie juntillas, Sí, mucha de esa doctrina, no éramos como muy queridos en el club. Costa Rica particularmente siempre pues se resistió a participar en Petrocaribe y por supuesto mucho menos en el ALBA, de manera que fue una relación pues, no diría yo tensa, pero digamos relativamente distante. presidente Gaviria, ¿cómo fue el Hugo Chávez que usted conoció? No, a mí me tocó Hugo Chávez en muy distintas circunstancias. Todavía recuerdo cuando el presidente Carlos Andrés Pérez me llamó a medianoche y me puso al teléfono los tiros que le estaban echando al Palacio de Miraflores en el levantamiento de Chávez contra el gobierno de Pérez. Después, cuando llegué a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, me tocó uno de los periodos más tensos, tal vez apenas similar al que se ha dado recientemente entre la oposición y el gobierno, porque recién había fracasado un golpe de Estado que habían tratado de hacerle a él, y me tocó un periodo de promover un diálogo entre la oposición y el gobierno que duró varios meses, como unos 4 meses. Estuve yendo a Caracas todas las semanas casi por 6 meses, hasta que se realizó el referendo revocatorio que él ganó. Y allí tuve la oportunidad de conocerlo de cerca mucho, de conocerlo furioso, Sí. bravo, de conocerlo Sobre todo arrollador. curioso, me imagino. ¿Cómo era una Arrollador. Sí. No, él era un hombre de una personalidad como se Laura arrolladora. Sí. Realmente él era un caudillo y se comportaba como un caudillo. No aceptaba ni entendía que nadie le discutiera su modo de pensar o que no le aceptara lo que él pensaba. Tenía una voluntad y un espíritu de confrontación supremamente grande. Nada lo detenía, nadie lo detenía. Claro, claro, en ese sentido, presidentes, ¿ustedes dirían que Chávez fue un dictador? Bueno, yo no tengo la menor duda de que su personalidad tendía todo hacia eso. Precisamente el presidente Gaviria está confirmándole, un tipo que, con el cual era muy difícil, digamos, establecer discusiones y razonamientos que pusieran en cuestionamiento, digamos, sus ideas, su doctrina o visión del mundo. Todo aquel que no estaba de alguna manera compartiendo esa, digamos, ideología, pues era casi que un enemigo. Entonces sí tenía obviamente rasgos de personalidad que terminó, a mi modo de ver por supuesto, volcando sobre el desarrollo de la institucionalidad de Venezuela, porque hoy nadie duda de que, bueno, que Venezuela es una autocracia en donde hay un Congreso con poderes absolutamente cercenados, un poder judicial totalmente cooptado por el poder ejecutivo, y creo que eso, pues, aun cuando ha habido un deterioro después de la muerte de él, de la situación en Venezuela, ciertamente él deja sembrados esos rasgos de autocracia en Venezuela. ¿Fue un dictador Chávez, presidente? Mire, Chávez, en la medida en que hizo esa asamblea constituyente, en un proceso en que él tenía mayorías muy amplias, comenzó un proceso de autoritarismo
porque se tomó los tres poderes. Claro. Entonces la independencia y los contrapesos democráticos se desaparecieron desde el momento en que expidió la Constitución. Y obviamente cuando uno tiene los tres poderes, pues tiene poderes omnímodos. No hay nada que lo corte, nada que lo limite. No es que la mayoría del pueblo venezolano no hubiera votado por él y no hubiera vuelto a votar por él. Tenía una Él inmensa se sometió a presión muchas por la gente. votaciones. Sí. Pero muchas cosas que son de la esencia de la democracia, la independencia del poder judicial, la independencia del poder electoral, esas cosas se perdieron por completo. Sí. Y eso es lo que hace que uno tenga que ser claro sobre qué tipo de régimen político tiene Venezuela. Yo creo que la palabra dictador no lo resume bien, porque dictador es como del pasado, los dictadores militares que no tenían realmente un apoyo político, que no eran fruto del voto popular. ¿Cuál sería su palabra para definir a Chávez en ese sentido? ¿Cuál sería esa palabra para definir a Chávez? Yo realmente es el único caudillo moderno que ha habido en América Latina en los últimos 40 o 50 años. Sí. No ha habido otro caudillo, él ha sido el único. Los caudillos son de nuestras historias, son hacia atrás de la historia de todos los países. El último había sido Fidel Castro, que también fue un caudillo. Sí, hablando de Castro, presidenta Chinchilla, muchos dicen que el presidente Hugo Chávez fue apenas un títere justamente de los Castro. ¿Usted cree eso o él tuvo algunos rasgos que le hacían volar con alas propias? Yo creo que eso es disminuirle mucho a él sus rasgos muy fuertes de personalidad, de pensamiento. Es cierto que él tenía un gran cariño, una gran admiración por los hermanos Castro. Es cierto que ellos alimentaron mucho, digamos, la visión que él cada vez fue conformando más claramente sobre su proyecto político y de gobierno, pero él en sí mismo era un hombre con criterios fuertes y hubo momentos en que yo creo que fue al contrario, es decir, en los que fueron precisamente los hermanos Castro quienes dependieron profundamente del apoyo y de la solidaridad económica que Venezuela le dio a Cuba. Claro. Presidente Gaviria, y dentro del legado que queda de Hugo Chávez, además de sus ideas, está también su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, que enfrenta una situación complicadísima en estos momentos en Venezuela. Y todos los años uno charla con la gente y dicen, este año sí se cae Nicolás Maduro. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela y de Nicolás Maduro en particular, presidente? No, es muy difícil no imaginarse que una situación como la que se vive allí, de hambre, de carencias, de confrontaciones, de escasez tan extrema, no genere una crisis política. ¿Cómo se vaya a resolver? ¿Qué salida va a encontrar? No lo sé. No entiendo bien por qué no aceptaron la solución del referendo revocatorio, que era una solución que ya se usó en el pasado, y así se resolvió la gran crisis. Y la ganó Chávez, finalmente, claro. Y la ganó Chávez, y punto, y la oposición aceptó el resultado. Entonces, no sé por qué no la aceptó. Es evidente que el presidente Maduro ya no tiene mayorías, que él es un gobierno de minoría, y también es evidente que desde el punto de vista económico el modelo fracasó. O sea, hay un fracaso que es estruendoso, hay una caída del producto, hay una caída del abastecimiento del país, cosas que no son discutibles. ¿Fracaso del modelo en general del socialismo del siglo XXI? Eso no era claro hasta hace un par de años. Sí. Todavía había, todavía había ayuda masiva a Centroamérica, a unos países, ¿no? A Costa Rica, al Caribe. O sea, todavía Venezuela era una potencia regional que irrigaba sus recursos y Chávez irrigaba su capacidad política a un amplio espectro de países, como dice Laura. Pero eso ya no existe, o sea, eso ya quedó atrás. El fracaso de ese modelo pues ya no es discutible, y nosotros los colombianos hemos pagado un costo alto por eso. Sí. Afortunadamente no hemos tenido incidentes más graves, hemos tenido incidentes graves, pero no tan graves como para ir a generar hechos de violencia. Pero una crisis política de esa magnitud tiene que encontrar una salida. Es difícil imaginarse que no la tenga. El diálogo ha fracasado con la oposición finalmente, presidenta Chinchilla. ¿Será que el camino lamentablemente para Venezuela es violento? El de salida, quiero decir, de este régimen.
Todo está apuntando hacia allí. Desgraciadamente, quienes abrigamos en su momento una gran esperanza con las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela y que reconocemos fueron respetadas por el gobierno del presidente Maduro en diciembre del año 2015, pues no generaron los resultados que esperábamos. Fueron unas elecciones en donde masivamente la gente fue a votar y votó por la oposición, mandando un mensaje muy poderoso de que estaban haciendo un llamado a que el gobierno escuchara, que se sentara a hablar con la oposición. Eso no se dio, la condición más bien se ha venido agravando. Comparto con el presidente Gaviria que el escenario es bastante tenebroso y me parece que le ha hecho un enorme daño a la credibilidad de quienes con buena fe, algunos de ellos han querido ayudar en un diálogo que ha venido siendo instrumentalizado por el gobierno de Maduro para simple y sencillamente ganar tiempo. De manera que hoy el pueblo venezolano se siente totalmente huérfano, me parece a mí, de liderazgo, la oposición sumamente también dividida. Y el gobierno finalmente saliéndose con lo suyo, que es ganando tiempo a costa del sufrimiento, del hambre del pueblo venezolano. Muy difícil situación, efectivamente. Señores presidentes Laura Chinchilla, señores presidente César Gaviria, gracias por estar con nosotros en RCN Noticias y en RCN Radio. Muchas gracias. Muchas gracias.